Si alguna vez has escuchado una historia que cambió la forma en que entiendes la fe, esta es una de ellas. Pero antes de empezar, dinos en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. Y aprovecha para suscribirte al canal y dejar tu like. Historias como esta necesitan ser escuchadas, necesitan ser compartidas, porque algunas cicatrices solo se curan cuando se convierten en palabras. En 1953, Santa Cándida no era solo un pueblo perdido entre montañas y campos de maíz. Era un lugar donde el tiempo pasaba despacio, donde las procesiones tenían más fuerza que las leyes, y donde los secretos vivían detrás de ventanas con cortinas de encaje. La fe era como el polvo, entraba en los ojos, en la ropa, en el pecho. En esa época la gente confiaba más en el sacerdote que en su propia sangre. Y Vicente Morales, un niño de 12 años, creía que servir a Dios era el único camino para darle sentido a la propia existencia. Vicente era huérfano desde los 8 años. Su padre había muerto, sepultado en una mina abandonada. Su madre, de tristeza, se fue meses después. Fue criado por su abuela Jacinta, una mujer dura como un tronco de mezquite. Ella nunca lloraba, no abrazaba, pero nunca le faltó un pedazo de pan, una bendición en la frente antes de dormir o una palmada firme cuando mentía. Vicente ayudaba en la tienda familiar, estudiaba en la escuela de la parroquia y soñaba en silencio con el día en que usara una sotana blanca y celebrara misa en el altar, donde hoy solo se arrodillaba. Ese año, el antiguo sacerdote se fue por la edad y las piernas débiles. En su lugar llegó el padre Arlindo. Era diferente a todo lo que Vicente había visto. Hablaba suave, sonreía todo el tiempo, tenía las manos limpias y el cabello peinado hacia atrás, oliendo a colonia de lavanda. Llamaba a los niños mis ángeles. Decía que algunos tenían luz en los ojos y que Dios elegía a sus siervos aún niños. Cuando Arlindo miraba a Vicente y decía, «Tienes alma de altar», el niño sentía que estaba más cerca del cielo que cualquiera. Fue durante la preparación de la fiesta de San Miguel Arcángel que todo cambió. El padre pidió a la abuela Jacinta que dejara a Vicente ayudarle tras bambalinas en la iglesia. Montar los altares, ensayar los cantos, cuidar las flores. La vieja dudó. «Él tiene solo 12, padre». Pero Arlindo sonrió, tomó su mano y respondió que la pureza se reconocía en la juventud. Jacinta cedió. Entregó al nieto como quien entrega un rosario usado, con fe ciega. Vicente fue animado, vistiendo su mejor camisa blanca, creyendo que ese sería el primer paso para su vocación. Pero en lugar de un camino de luz, encontró una sombra que duraría para siempre. El padre lo llevó hasta la sacristía y cerró la puerta con llave. Dijo que aquel era un retiro espiritual reservado para los elegidos, que necesitaba silencio y aislamiento para que Dios pudiera moldear su alma. Al principio, Vicente dudó, pero confiaba tanto en ese hombre. Arlindo empezó con oraciones, luego con preguntas extrañas, luego con toques, tocaba sus hombros, su cabello, su nuca. Decía que era un rito antiguo, una preparación mística. Vicente no entendía, solo obedecía. Al segundo día llegó el hambre, al tercero la vergüenza, al cuarto el miedo. Vicente trataba de no pensar, trataba de no sentir. El padre decía que todo aquello era parte del sacrificio. Los apóstoles también lloraron, decía mientras besaba la frente del niño y lo hacía arrodillarse frente a la imagen de un Cristo crucificado. La cabeza de Vicente dolía, el cuerpo dolía, el corazón ni siquiera sabía qué sentía. No era solo confusión, era culpa. Como si él hubiera hecho algo malo por estar allí. Y lo más terrible, había momentos en que casi creía que merecía eso. Vicente no sabía exactamente cuántos días habían pasado. Dentro de la sacristía, el tiempo era un borrón de oraciones susurradas,
olor a incienso y la constante sensación de estar equivocado por existir. Había una vela que el padre encendía cada mañana, diciendo que aquella llama representaba su alma, y que si se apagaba, sería señal de que el niño aún no estaba suficientemente puro. La llama temblaba. Vicente también. Por las noches, dormía sobre telas de altar apiladas en un rincón. El suelo era frío, el silencio pesado. De vez en cuando escuchaba voces afuera, gente preparando las flores de la fiesta, ensayando los cantos. Pero nadie preguntaba por él, nadie golpeaba la puerta. Era como si hubiera dejado de existir. El padre decía que eso era parte de la experiencia divina. Cuando Dios llama, el mundo calla. Vicente creía porque quería mucho ser digno, porque pensaba que soportar eso era lo que un buen siervo haría. Pero había un momento, siempre como a las 3 de la madrugada, cuando despertaba sudando y con el cuerpo temblando, que sentía que algo dentro de él estaba siendo robado. Era como si una parte invisible, que aún no sabía nombrar, estuviera siendo aplastada. Y ni siquiera el nombre de Jesús parecía consolar. Una noche intentó salir, forzó la manija, se rompió una uña, empujó la madera con el hombro, estaba cerrada. Del otro lado, el padre esperaba. Entró despacio, cargando una taza de leche. Dijo que aquella rebeldía era una tentación, que el niño necesitaba rezar más fuerte. Puso la mano sobre su pecho, justo donde latía el corazón, y repitió: «Aquí dentro está la guerra, y yo soy el único que puede ayudarte a vencerla». Vicente, con 12 años, creyó que tenía razón. A la mañana siguiente no sintió hambre, ni sed, ni vergüenza. Sintió un vacío. Era como si ya estuviera muerto por dentro y el cuerpo solo funcionara por obediencia. Cuando el padre lo llamaba «hijo de la luz», él solo bajaba la cabeza. Cuando lo tocaba, no reaccionaba, ya no gritaba, ya no lloraba. El niño dentro de Vicente había empezado a desaparecer. Mientras tanto, afuera, la abuela Jacinta notaba que los días pasaban. Primero pensó que el nieto dormiría en el cuarto de los monaguillos, algo común en épocas de fiesta. Luego le pareció extraño que ni siquiera saliera a buscar pan o dejar algún recado. Jacinta era dura, pero conocía el olor de la ausencia, y en la mañana del 7º día despertó con un apretón en el pecho que ni la oración pudo aliviar. Fue directo a la iglesia, llamó a la puerta, nadie respondió. La campana sonaba, los preparativos seguían, pero no había señal de Vicente. Preguntó a una vecina. La mujer dijo que el niño estaba en recogimiento espiritual. Jacinta frunció el ceño. Recogimiento era cosa de adulto, de seminarista formado y bautizado. Su nieto era un niño, y los niños tienen que dormir en su propia cama. Volvió a casa, buscó un pie de cabra que el difunto marido había dejado guardado y regresó con pasos firmes. En el camino llamó a 2 vecinos, hombres simples, pero que confiaban en ella como si fuera juez. Al llegar a la puerta lateral de la iglesia, golpeó con fuerza. Llamó a Arlindo. Esperó. Nada. Golpeó de nuevo. Y entonces, como quien rompe una cerca para salvar un ternero, forzó la entrada. Lo que vio hizo temblar sus manos callosas. Vicente estaba arrodillado, frente a una cruz, con una sotana demasiado grande cubriendo su cuerpo, el rostro pálido, los ojos vacíos. Miró a la abuela, pero no corrió, no gritó, solo susurró: «Abuela, sáqueme de aquí». El padre apareció segundos después, con el cabello despeinado y la expresión de quien no esperaba ser interrumpido. Intentó sonreír. Dijo que el niño estaba en medio de un proceso sagrado, que no podían interrumpir una llamada tan delicada. Pero Jacinta no escuchó ni una palabra. Pasó junto a él como un vendaval, agarró al nieto por los hombros y lo llevó en brazos. Vicente pesaba poco, pero en ese momento era como cargar un mundo herido. El camino de regreso fue en silencio.
Vicente, en brazos de la abuela, temblaba, pero no lloraba. Los vecinos que ayudaron no dijeron nada. Uno de ellos hizo la señal de la cruz al ver al niño con la sotana manchada. Jacinta caminaba como quien sostiene fuego en el regazo, pero con los ojos firmes. No miró atrás, no pidió permiso. La puerta de la iglesia quedó abierta, como una herida expuesta. Al llegar, acostó a Vicente en la cama de paja y cerró las ventanas. Le cambió la ropa con manos suaves, como quien intenta no lastimar más. Notó moretones en los brazos, en las muñecas, marcas que no venían de caídas ni juegos de niño. Luego fue al estante y retiró uno a uno los santos de la pared. Primero, San Judas, luego Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Puso todo en el suelo de la cocina, miró al crucifijo sobre la puerta, y por primera vez en su vida, sus ojos se llenaron de lágrimas. Después, encendió la estufa de leña y quemó los santos uno a uno. Al día siguiente, Santa Cándida supo, no con palabras, sino con gestos. Jacinta no llevó a Vicente a la misa de la fiesta de San Miguel. No saludó a las vecinas. No encendió velas en la capilla. La gente murmuraba. Algunos decían que se había vuelto loca. Otros que estaba avergonzada por algún pecado del nieto. La fe en ese lugar era un terreno minado. Cualquier paso fuera de lo habitual se volvía escándalo. Y un escándalo que involucrara al nuevo padre. Imposible de aceptar. El padre Arlindo siguió celebrando como si nada hubiera pasado. Subía al altar con la misma voz dulce, la misma sonrisa. Hablaba de amor, de perdón, de entrega. Muchos creían, otros solo fingían. Solo algunos ojos desviaban la mirada cuando pasaba. Solo algunas señoras cerraban las ventanas con más fuerza, pero nadie hablaba. En voz alta la gente decía, no sabemos nada, pero en silencio sabían. Sabían porque la mirada de Vicente lo decía todo. En la escuela el niño no volvió. En los primeros días dormía mucho. A veces gritaba de noche. Tenía miedo de las velas encendidas. Apenas comía. La abuela se sentaba al lado de la cama y le peinaba el cabello con los dedos. No decía una palabra. El silencio era pacto, pero también prisión. Jacinta no sabía cómo ayudarlo y Vicente no sabía cómo contar. Cuando intentaba rezar, sentía náuseas. Cuando oía la campana de la iglesia, se acurrucaba bajo la manta. Los días pasaron como pasos pesados. Vicente ya no era el niño que soñaba con la sotana. Ahora tenía la mirada de un adulto cansado, atrapado en el cuerpo frágil de un niño. No salía de casa. No miraba a los ojos. Poco a poco, el vecindario se acostumbró a su ausencia. Debe estar enfermo, decían. Quizás enloqueció, pero nadie preguntaba de verdad. En Santa Cándida demasiadas preguntas eran pecado, y el pecado en aquel tiempo se temía más que la injusticia. A los 17 años Vicente todavía era visto como un joven extraño, no por algo que hiciera, sino por lo que no hacía. No iba a bailes, no pescaba con los otros chicos, no miraba a las muchachas. Parecía siempre medio fuera de tiempo, como alguien que ya había vivido más de lo debido. Trabajaba en la pequeña tienda heredada de la abuela y leía mucho. Leía todo lo que encontraba. Bulas viejas, revistas de la capital, hasta etiquetas de latas. Pero su mayor secreto era escribir. Escribía siempre de noche, cuando el pueblo dormía y los grillos cantaban. Tenía 2 cuadernos de tapa azul escondidos en una caja de zapatos, detrás de un altar roto. Allí intentaba entender lo que había vivido. No escribía con rabia, escribía como quien necesita respirar. Describía el olor de la sacristía, el color de la vela, las palabras del padre, y también los silencios, los toques, los días borrados. Cada línea era un intento de nombrar lo que, durante años, había sido solo un nudo en el pecho. Fue en una mañana de junio, cuando el sol aún calentaba gentilmente, que la profesora Lucía llegó al pueblo.
Venía de la ciudad grande, con el cabello recogido en un moño y un acento que molestaba a los más viejos. Sustituía a una maestra jubilada. Algunos se rieron de ella, otros desconfiaron. Pero Lucía era diferente. No le importaban las risas. Enseñaba con pasión. Hacía que los niños escribieran sobre sus casas, sus miedos, sus sueños. Y siempre decía que todos tienen una historia digna de ser contada. Vicente, que iba una vez por semana a la escuela para entregar arroz y frijoles a la cocina, despertó la curiosidad de la profesora. Hablaba poco, pero tenía ojos de quien observa todo. Un día dejó caer uno de los cuadernos sin darse cuenta. Lucía lo recogió, lo abrió sin querer en la primera página y se congeló. No era un diario cualquiera, era un testimonio. Una memoria cruda y profundamente humana, escrita con simplicidad, pero con el dolor de quien sangró sin herida visible. No lo confrontó. Esperó a que él regresara. Cuando volvió, estaba pálido, sosteniendo el otro cuaderno apretado contra el pecho. Pensó que sería humillado, pero Lucía solo lo miró con respeto y dijo: «Tienes más coraje que cualquier libro de historia». Luego pidió permiso para leerlo todo. Vicente dudó, pero por primera vez sintió que alguien no quería juzgar, quería comprender. Entregó los 2 cuadernos y salió de la escuela sintiendo que quizá, por primera vez, alguien vería lo que él vio. Lucía leyó cada palabra. Lloró sola, vomitó, rezó. Y entonces empezó a preguntar. Discretamente, con cuidado, buscó a otros niños de generaciones anteriores. Algunos seguían en el pueblo, otros se habían ido. Las respuestas llegaban como espinas escondidas en la carne. Pequeños gestos, frases similares, toques indebidos disfrazados de bendiciones. Vicente no era el único, nunca lo fue. Él era solo el primero en gritar. Lucía Benavides sabía que no bastaba saber, era necesario actuar. Pero en Santa Cándida, actuar contra la iglesia era como intentar encender una vela en el viento. Todo se apagaba antes de empezar. Aún así, reunió todo. Separó copias de las páginas de Vicente, anotó fechas, nombres, lugares. Habló con 3 chicos que habían pasado por las manos de Arlindo. 2 negaron al principio. El tercero lloró. Ninguno quiso dar nombres. Pero Lucía sabía que ya tenía suficiente para contar una historia que no podía seguir dentro de las paredes mohosas de la escuela. Fue a la ciudad vecina, donde estaba la curia diocesana. Entró con las copias en una carpeta roja y el rostro firme, como quien lleva a un niño en brazos. Pidió hablar con el obispo, esperó casi 4 horas. Cuando finalmente la recibió, encontró una sala llena de santos de porcelana y un hombre con túnica blanca y ojos que parecían de vidrio. Explicó todo, mostró todo, leyó, fragmentos en voz alta. El obispo la interrumpió 2 veces, dijo que ciertas acusaciones son peligrosas. Dijo que la iglesia se ocuparía internamente. Dijo que era necesario preservar el honor de la fe. Lucía salió con más rabia que miedo. Sabía lo que eso significaba: silencio, archivamiento, traslado. Pero ya había vivido demasiado para aceptar la injusticia como rutina. Volvió a Santa Cándida y buscó a Vicente. Le contó todo, pidió disculpas, pero él no lloró, solo asintió. Por primera vez, parecía aliviado de que alguien hiciera lo que él nunca pudo. Solo dijo: «Ahora ya no soy solo yo». Las semanas siguientes fueron extrañas. El padre Arlindo desapareció del pueblo. Supieron después que fue trasladado a un seminario en otro estado. La justificación oficial era motivos de salud. Algunos celebraron, otros lamentaron. Pero nadie habló mucho. Lucía, por su parte, empezó a ser evitada. Las madres prohibían a sus hijos hablar con ella. Decían que era peligrosa, que jugaba con cosas de Dios. La dirección de la escuela recibió una carta ordenando su salida. Resistió 3 meses. Luego se fue, dejando libros, notas y un mensaje en la pared del aula.
La verdad también es una forma de fe. Vicente no celebró, ni sonrió, pero esa noche durmió sin pesadillas. Se despertó con una sensación diferente, como si se hubiera quitado una ropa apretada que llevaba desde niño. No era alivio exactamente, era espacio. Por primera vez sentía que había espacio dentro de él para ser otra cosa además del niño de la sacristía. Al día siguiente abrió la tienda como siempre. Barrió el frente, limpió los sacos de harina, acomodó los paquetes de jabón. Pero cuando un niño entró a comprar dulces y preguntó, ¿es usted Vicente de la historia que contó la profesora? No bajó la cabeza, solo respondió, sí, pero hay más cosas que quizás aún necesites saber. Y así empezó a contar, sin odio, sin exagerar, solo verdad, pura y entera. Los años pasaron como pasan en los pueblos, donde el tiempo tiene otro ritmo, despacio, entre cosechas y fiestas patronales, entre nacimientos y funerales. Vicente siguió en la tienda de la abuela, ahora solo, después de que Jacinta partió sin ruido, como vivió. Murió acostada, con las manos cruzadas en el pecho y los ojos abiertos, mirando el techo de barro. No pidió sacerdote. No hubo misa. Vicente encendió una vela sencilla y la enterró con sus propias manos. Nunca lloró en público, pero pasó semanas hablando con su retrato, como si ella estuviera del otro lado del estante de arroz. Poco a poco ganó el apodo de Don Vicente de la tienda. No por estatus, sino por respeto. Era el tipo de hombre que sabe escuchar sin interrumpir. Los niños de la escuela paraban para escuchar sus cuentos. Las chicas venían a buscar harina y salían con consejos. Los hombres del pueblo lo saludaban con un gesto sincero, como reconociendo en él una fuerza que no se grita, se transmite. Y él nunca pidió atención, nunca exigió nada. Solo estaba allí detrás del mostrador, con su lápiz en el bolsillo y los ojos atentos a cada gesto. Nunca volvió a entrar en la iglesia, pero tampoco habló mal de ella. Cuando alguien preguntaba, solo decía, la fe es algo demasiado grande para caber en un solo hombre. Guardaba un pequeño crucifijo en una caja de madera. No lo colgaba, no lo besaba, solo lo mantenía cerca, como quien respeta una herida que ya no sangra, pero que aún late. Los cuadernos seguían guardados, ahora dentro de una caja de hierro, cerrada con candado. Nadie más los leía, ni él, pero no los tiraba. Era como si necesitara que existieran, no para abrirlos, sino para recordar lo que el silencio ya había intentado borrar. A veces pasaba la mano sobre la tapa y murmuraba, «Menos mal que escribí». Fue por ahí de 1996 cuando uno de los chicos que escuchaba sus cuentos volvió, ya hombre hecho, con los ojos vidriosos. Se llamaba Tomás. Tenía 30 años y una hija pequeña. Se sentó en el banco de madera, pidió un vaso de agua y dijo, «Don Vicente, viví algo que no sé cómo decir, pero recuerdo que usted contó algo hace años y quería saber cómo se sobrevive». Vicente no respondió de inmediato. Hizo café. Luego solo dijo, «No se sobrevive solo». Tomás fue el primero. Luego vinieron otros, algunos sin nombre, otros con cartas. Un día, una joven dejó una nota en la puerta de la tienda que decía, «Sus palabras salvaron a mi hermana». Vicente nunca respondió, pero ese día encendió una vela pequeña en el fondo de la tienda. No rezó en voz alta, solo se quedó allí, mirando la llama. Y por primera vez, después de décadas, se permitió sonreír. Hoy, Vicente tiene 82 años. Sigue viviendo en la misma casa de adobe, con paredes torcidas, una hamaca en la veranda y olor a café colado en tela. La tienda sigue funcionando, aunque abre solo mediodía. No tiene prisa. Quien llega, se sienta. Quien pregunta, escucha. Quien llora, recibe silencio. Y a veces una palabra que parece simple, pero que golpea el pecho como un abrazo. Dicen que sabe decir justo lo que nadie puede hablar. Los niños del pueblo lo llaman el viejito que sabe todo.
No tienen idea de lo que vivió, ni lo necesitan. Vicente no necesita contar el pasado para que su presencia tenga valor, pero quien lo escucha con atención nota que sus historias siempre tienen una curva inesperada, una frase que se convierte en herida y cura a la vez. Nunca menciona nombres, nunca señala con el dedo, pero todos entienden que detrás de cada historia hay un motivo profundo, tejido con dolor y dignidad. La iglesia de Santa Cándida sigue existiendo, el altar fue reformado, la campana sigue sonando, sacerdotes vinieron y se fueron, algunos buenos, otros indiferentes. Vicente nunca volvió a entrar, pero nunca dijo a otros que no fueran. Cuando alguien le pregunta por la fe, responde despacio: la fe es bonita, pero debe andar con la verdad. Si no, se vuelve instrumento de miedo. Lucía Benavides nunca regresó al pueblo, pero mandó cartas durante años. En una escribió: la justicia nunca llegará como soñamos, pero cuando la verdad encuentra oídos, algo cambia, algo se salva. Vicente guardó esa frase, la escribió en un papelito y lo pegó en la puerta interior de la tienda. Pocos notan, pero quien nota, siente. En la última fiesta de San Miguel fue invitado a hablar con los jóvenes de catequesis sobre vida y valores. Aceptó con una condición: no sería en la iglesia, fue en la plaza, sentado en un banco, con un grupo de adolescentes alrededor. Comenzó diciendo: no todo silencio es sagrado, a veces es solo miedo disfrazado de respeto. Y nadie rió, todos escucharon, porque su voz viene de un lugar que no se aprende en libros. Sabe que nunca tendrá justicia plena, que el nombre de Arlindo desapareció de los registros, que muchos prefieren olvidar, pero también sabe que por haber hablado, incluso sin gritar, evitó que la historia se repitiera, y eso para él ya es un milagro suficiente. A veces alguien pregunta por qué nunca dejó Santa Cándida. Vicente responde con media sonrisa: porque aquí me callaron, y aquí también me escucharon. Y una vez que eso sucede, uno no pertenece a otro lugar. Dice que no tiene hijos, pero que hay muchos en el pueblo que llevan un pedacito de él en la forma de pensar, de cuidar, de no aceptar el silencio impuesto. Y quizá esa sea su mayor herencia: haber transformado un trauma en refugio, haber hecho de la palabra un altar más fuerte que cualquier iglesia, haber mostrado, sin alarde, que hay cicatrices que cuando se exponen con valentía salvan otras vidas, y que incluso en los rincones más olvidados del mundo, la verdad aún puede florecer, si hay quien la escuche. Aquella tarde en la plaza, algo cambió en Santa Cándida. No fue un escándalo ni una revolución. Fue un desplazamiento silencioso, casi imperceptible, como cuando la tierra tiembla levemente y solo los más sensibles lo perciben. Los jóvenes que escucharon a Vicente salieron con el rostro serio, como si hubieran oído algo demasiado importante para comentar de inmediato. Al día siguiente, una niña dejó una flor en el marco de la tienda. Un gesto simple, pero que Vicente no olvidó. Uno de los chicos, llamado Gabriel, volvió una semana después. Quería conversar. Contó que había sido monaguillo años atrás y que, aunque no vivió lo que Vicente vivió, siempre tuvo una sensación incómoda con otro sacerdote que hablaba mucho sobre pureza. Vicente no lo presionó, solo escuchó y dijo, con la mirada tranquila: el cuerpo avisa aunque uno no entienda, nunca ignores eso. Gabriel asintió, volvió otras veces, empezó a ayudar en la tienda, y con el tiempo se volvió casi un hijo adoptivo. Desde entonces, la tienda se volvió más que un punto de compras. Era lugar de escucha, de compartir. Algunos decían que era el confesionario sin iglesia. Y Vicente nunca se molestó con el apodo. Sabía que allí, al menos, nadie saldría más herido que al entrar. Cuidaba las palabras como quien separa granos buenos de los malos, con calma, con criterio, con el oído atento a lo no dicho. Sabía que muchos dolores no tienen nombre,
Solo necesitan un lugar. Con el tiempo, pasaron nuevos sacerdotes por Santa Cándida, hombres jóvenes, llenos de ideas y buenas intenciones. Algunos intentaron conversar con Vicente, otros evitaron. Uno de ellos, el padre Eliseo, fue diferente. Llegó preguntando: ¿es verdad que usted conoce el alma de este pueblo mejor que cualquier obispo? Vicente rió. Conozco los silencios. Y eso ya dice mucho. Eliseo no insistió, pero meses después lo invitó a dar una charla a los catequistas. Vicente rechazó. Prefería la plaza, el mostrador, el café colado, pero se alegró con la invitación, señal de que algo cambiaba. Entre 2005 y 2010, Vicente fue llamado a escuelas de otros pueblos. Alguien habló de él en un programa de radio regional, y su historia empezó a circular en cuadernos y folletos como ejemplo de resiliencia y justicia comunitaria. Él se reía de ese término. Decía que solo había hecho lo que cualquiera haría si supiera dónde duele. Aún así, aceptaba algunas invitaciones y contaba su historia como siempre, sin nombres, sin odio, sin exageraciones. Solo verdad, y eso bastaba para llegar al fondo. A veces, después de esas charlas, jóvenes lo abrazaban, otros lloraban, algunos solo callaban, como él había callado por tanto tiempo. Y Vicente sabía que no todos estaban listos para contar lo que llevaban, pero eso no le frustraba. Su papel no era sacar palabras de otros, era mostrar que podían nacer, y que había vida después del miedo, aunque fuera una vida simple, hecha de harina, clavos y jabón. Aunque nunca volvió a entrar a una iglesia, Vicente nunca dejó de creer. Solo que ya no creía igual. Aprendió a ver a Dios en las pequeñas cosas, en el amanecer en días nublados, en la gentileza de un niño que ofrece un dulce, en el perdón silencioso de alguien herido. A veces se sentaba en la veranda por horas, escuchando el viento, y se decía a sí mismo que la fe era eso, escuchar sin necesidad de entenderlo todo. Una vez, un señor muy viejo apareció en su tienda. Estaba encorvado, con un sombrero gastado y los ojos vidriosos. Se llamaba Herminio y había sido sacristán en la época de Arlindo. Dijo que llevaba una culpa de décadas, que vio cosas, oyó ruidos, notó la ausencia de Vicente, pero no tuvo valor para actuar. Tenía miedo del Padre, miedo de Dios, miedo de su propia debilidad. Vicente no lo interrumpió. Dejó que el hombre hablara hasta el final. Cuando Herminio terminó, llorando con la cabeza baja, Vicente solo puso una taza de café frente a él y dijo: «No me salvaste, pero hoy me honras». Eso fue todo. Ese episodio recorrió el pueblo. Algunos se preguntaron cómo podía perdonar. Pero la verdad es que Vicente ya había aprendido que guardar rencor es como atrapar viento con las manos. Solo duele a quien lo intenta. Sabía que el silencio dolía a mucha gente, no solo a él, y que cada uno llevaba su propia forma de sobrevivir. Por eso, nunca reclamó, solo escuchaba. Y cuando hablaba, era como quien ofrece refugio, no juicio. El viejo crucifijo guardado en la caja de madera seguía allí, intacto. De vez en cuando, Vicente lo limpiaba con un paño húmedo y lo ponía sobre el mostrador por unos minutos. No rezaba frente a él, solo lo miraba, como si ese objeto, que un día fue símbolo de dolor, hubiera aprendido a estar en paz. Era como mirar una cicatriz antigua. Ya no sangraba, pero aún decía quién era él. En 2018, Vicente fue homenajeado por una escuela estatal de otra región. Recibió un diploma que decía «Guardián de la Verdad». Él se rió. Nunca se sintió guardián de nada, solo alguien que no pudo tragarse más el silencio. En el discurso, dijo algo que hizo llorar a muchos profesores. «No soy ejemplo. Solo no quería morir con la garganta llena de cosas que nunca pude decir». El público aplaudió de pie, pero él solo quería volver a casa. Al llegar,
puso el diploma detrás del mostrador, junto a la balanza y la caja registradora. No porque se creyera importante, sino porque sabía que eso podía abrir conversación con los más jóvenes. Y si algún niño preguntaba, ¿qué es eso?, tendría la oportunidad de contar de nuevo. Porque cada vez que contaba, una parte de él se curaba, y con suerte alguien más se prevenía. Los últimos años llegaron para Vicente como llegan para los justos, sin prisa. Su cuerpo ya no respondía como antes. Las manos, antes firmes, temblaban un poco al cortar el jabón en barras. Las rodillas crujían al agacharse para tomar los sacos de arroz. Pero no se quejaba. Decía que era el precio de haber vivido todo sin atajos. Y cuando alguien se ofrecía a ayudarlo, respondía con la misma sonrisa de siempre. Ayúdame escuchando, eso ya es mucho. Empezó a abrir la tienda solo por la mañana. Por la tarde descansaba en la veranda, con sombrero de paja, rodeado por los gatos que adoptó con el tiempo. Les puso nombre a todos. Uno se llamaba Jacinta, otro Lucía, otro Justicia. Cuando Cinto preguntaban por qué esos nombres, respondía, porque así, cuando los llamo, recuerdo quién me salvó. Los niños se reían, pero en el fondo sabían que esas palabras llevaban más que humor. Llevaban gratitud. Muchas de las niñas y niños que escucharon sus cuentos crecieron. Algunos volvieron al pueblo solo para verlo. Una vez al mes, un pequeño grupo se reunía alrededor suyo para escuchar sus historias. Vicente hablaba despacio, con pausas que enseñaban más que las frases. Nunca dramatizaba, nunca lloraba, pero había un momento, siempre al final, en que decía, si sientes que algo está mal, aunque todos digan que está bien, escucha tu cuerpo, y luego, busca a alguien que no te vaya a callar. Esas palabras se convirtieron casi en lema entre los jóvenes del pueblo. Fueron escritas en la pared de la escuela nueva, pintadas en murales, citadas en redacciones. Algunos incluso pensaron en convertirlo en un proyecto. Las palabras de don Vicente, pero él decía que ningún proyecto dura si no tiene verdadera escucha, que más importante que registrar era vivir. Con el tiempo, empezó a sentir cansancios diferentes. No era solo el cuerpo, era el tiempo mismo, pidiendo pausa. Una noche de verano, se sentó solo al fondo de la tienda y escribió una carta. Era corta. Decía, si ya no estoy aquí, recuerden, la palabra solo es sagrada cuando se usa para liberar. Todo lo que aprendí vino del dolor, pero todo lo que dejo es amor. Doblegó el papel, lo puso en un sobre y lo dejó entre los dos cuadernos azules, los mismos que guardaba desde los 17 años. Sabía que el fin se acercaba, no con miedo, con serenidad. Miraba al cielo y pensaba, si Dios existe, Él me conoce, y si no existe, está bien, yo existí, hablé, viví. Era su oración particular repetida bajito cuando las noches llegaban demasiado silenciosas. Vicente murió una mañana azul, sin dolor y sin aviso. Tenía los ojos cerrados y una pequeña sonrisa en el rostro. Fue encontrado por Gabriel, aquel chico que un día le pidió consejos sobre señales extrañas. El viejo estaba sentado en la silla de la veranda, con uno de los cuadernos azules en el regazo. El sobre con la carta final todavía estaba ahí, intacto, entre las páginas. Era como si solo hubiera dormido en medio de una conversación consigo mismo. La noticia se difundió rápido. Pero a diferencia de otras muertes en el pueblo, la de Vicente no causó lamentos fuertes ni llantos desesperados. Fue un silencio profundo, bonito, como quien reconoce la grandeza de una vida bien vivida. Los niños pusieron flores silvestres en el marco de la tienda. Alguien colgó un cartel, cerrado por gratitud. La plaza quedó vacía. Las señoras que antes iban a misa pasaron por la casa, hicieron la señal de la cruz y dejaron notas. Uno de los sacerdotes nuevos, con lágrimas en los ojos, dijo, «Hoy perdimos un alma sin sotana, pero llena de luz».
El velorio fue sencillo, como él hubiera querido. Un ataúd de madera clara, sin símbolos religiosos. Solo los dos, cuadernos y una ramita de jazmín sobre el pecho. Ninguna imagen de santo, ningún discurso. Solo gente diciendo gracias al acercarse. Gabriel leyó la carta en voz alta. Cuando terminó, todos guardaron silencio por largos minutos. No había nada más que decir. Vicente había hablado todo en vida. Fue enterrado al lado de la abuela Jacinta, bajo un árbol antiguo. La lápida era de barro cocido, hecha por uno de los chicos que ayudó. Solo tenía el nombre, la fecha de nacimiento y la frase: «Aquí descansan palabras que salvaron vidas». Algunas personas visitan la tumba hasta hoy. Otras solo pasan frente a la antigua tienda y sonríen, recordando una historia, un consejo, una mirada. El pueblo nunca volvió a ser el mismo, no por tristeza, sino por conciencia. La iglesia ahora está más vigilada. Los niños tienen clase de escucha emocional. Los profesores usan los textos de Vicente en círculos de conversación. Su nombre se volvió referencia, pero no como héroe, sino como humano que se atrevió a no callar. Su historia, contada de boca en boca, se convirtió en un ritual invisible de protección. Cuando alguien siente que algo está mal, recuerda. Don Vicente decía que el cuerpo avisa. Los 2 cuadernos originales fueron donados a la escuela del pueblo. Están guardados en un armario de vidrio, con una nota al lado que dice: leer con el corazón, no con los ojos. A veces, algún joven pide leerlos. Sale cambiado, no por detalles sórdidos, sino por el coraje susurrado entre líneas. Porque allí no hay grito, hay memoria, hay testimonio, hay cicatriz que se volvió escudo. Y así Vicente permanece, no como santo ni como mártir, sino como recuerdo vivo de que el silencio puede romperse, de que la fe, cuando se usa para herir, debe ser desafiada, y de que todo niño merece crecer con la certeza de que su dolor será escuchado, y nunca más ignorado en nombre de ningún altar, porque al final, la palabra más fuerte no fue pecado. La palabra más fuerte fue, es y siempre será testimonio. Después del entierro de Vicente, algo curioso comenzó a pasar en Santa Cándida. Los padres, antes silenciosos, empezaron a hablar con sus hijos de forma diferente. No eran grandes discursos, ni revoluciones visibles. Pero en las mesas sencillas de las casas, durante la cena, surgían frases como: «Si algo te molesta, dímelo», o «No es pecado decir cuando algo está mal». Era como si Vicente, aún después de muerto, siguiera hablando a través de las bocas que enseñó a abrir. Ni escuela local, que antes usaba los cuadernos como material simbólico, decidió ir más allá. Creó un pequeño proyecto llamado Testimonio y Escucha, donde los alumnos escribían sobre situaciones en las que se sintieron silenciados. No era terapia, era espacio. Y en ese espacio, por primera vez, surgieron relatos de acoso escolar, violencia doméstica, inseguridad emocional. Los profesores entrenados por Lucía años atrás sabían cómo escuchar. Y lo más importante, sabían cómo no callar. La antigua tienda se volvió lugar de visita obligada para quien llegaba al pueblo. No para comprar, sino para sentir. Gabriel mantenía todo como Vicente lo dejó. El mostrador, la balanza, el retrato de la abuela Jacinta y el crucifijo dentro de la caja de madera. Un niño preguntó una vez por qué no ponían el crucifijo en la pared. Gabriel respondió: porque allí dentro está en paz, y quien visita entiende que no necesita juzgar más. Eso quedó, como todas las frases simples que Vicente decía y dejaban marcas sin hacer ruido. Una tarde, una periodista de una radio estatal llegó al pueblo. Quería hacer un reportaje sobre personajes que cambiaron historias con el silencio roto. Habló con habitantes, visitó la tumba, leyó fragmentos de los cuadernos, se sentó en la plaza donde Vicente contaba historias. Al final del reportaje,
emocionada, dijo al micrófono: Don Vicente no fue teólogo ni mártir, fue solo un niño que sobrevivió y tuvo el coraje de existir completo. Esa grabación recorrió el México profundo. Gente de otros pueblos escribió cartas agradeciendo, muchos contando que también habían sido niños como él. Con el tiempo, Santa Cándida se hizo conocida como el pueblo que escuchó. No porque todos supieran la historia completa, sino porque allí nació una nueva forma de escuchar, con respeto, con pausa, con verdad. Las personas que pasaron por allí decían que había algo en el aire, una mezcla de polvo, jazmín y memoria, y que al entrar en la tienda daban ganas de contar su propia historia. Era como si Vicente aún estuviera allí, detrás del mostrador, listo para escuchar sin juzgar. Y quizá sí estuviera, porque algunas presencias no dependen del cuerpo, dependen de marcas, de vínculos, de palabras que no mueren. Vicente fue, al final, un niño que gritó para sobrevivir, y cuyas palabras, aunque dichas bajito, salvaron a todo un pueblo. Gabriel, que heredó la tienda y los silencios de Vicente, decidió que no bastaba con mantener los estantes intactos. Quería que los jóvenes entendieran por qué existía ese espacio. Entonces creó una rueda mensual de conversaciones, siempre el día 17, el día en que Vicente fue encontrado en la sacristía por la abuela. Llamaba a ese encuentro Rueda del Testimonio. Allí no se hablaba de religión ni de política, solo de vivencias. Era un espacio donde el dolor tenía nombre y donde nadie necesitaba pedir disculpas por sentir. Las primeras ruedas fueron tímidas, 1 o 2 adolescentes, algunos profesores, gente mayor que solo callaba escuchando, pero poco a poco la cosa fue creciendo. Un joven llamado Ernesto, de 15 años, habló sobre un tío que lo hacía sentir incómodo desde niño. Otra chica, Belinda, compartió que nunca pudo contarle a su madre que un vecino la seguía camino a la escuela. No fueron denuncias formales, fueron comienzos de gente que necesitaba entender que no era culpa suya lo que sentía. Gabriel siempre terminaba las ruedas con una lectura, a veces fragmentos de los cuadernos de Vicente, otras cartas antiguas de la profesora Lucía. Una carta decía: quien habla primero no es el más valiente, es el más cansado, pero por eso mismo se vuelve faro para quienes aún están en la oscuridad. Esa frase fue pintada en la pared lateral de la tienda, con pintura azul y letras grandes. Desde entonces se volvió punto de foto y reflexión. En el aniversario 100 del pueblo, una comisión de habitantes decidió que Vicente merecía más que recuerdos dispersos. Sugirieron crear el Día Municipal del Testimonio. La propuesta fue llevada al ayuntamiento. Algunas autoridades extrañaron, pero él no era sacerdote ni político, decían. Pero la gente respondió. Llegaron notas, videos, recortes de periódico, gente sencilla de otros pueblos que decía: fue por su historia que conté la mía, y así, en sesión simbólica, el día fue aprobado. En la primera celebración pusieron un banco nuevo en la plaza con una placa de bronce. Aquí alguien escuchó lo que nadie quiso oír. Un coro de jóvenes cantó una canción escrita por alumnos de la escuela. Se llamaba Don Vicente. La letra decía: no era santo ni profeta, solo era un hombre que decía: habla. Muchos lloraron. Gabriel, al final, se quedó solo en el banco unos minutos. Dijo bajito, como hablando al viento: «Lo logramos, viejo». El pueblo escuchó, y lo más bonito es que Vicente nunca pidió nada de eso. No luchó por estatuas, no gritó por justicia con pancartas, solo habló lo que vivió, y fue justamente esa forma suave, firme y verdadera lo que lo hizo eterno. Porque cuando alguien tiene el coraje de existir completo, sin esconder ni fingir, su historia se vuelve puente. Y puente, bien construido,
sigue llevando gente a lugares de luz, incluso después de que el constructor se va. Con el tiempo, personas de fuera empezaron a visitar Santa Cándida no solo por devoción o turismo rural, sino por Vicente. Era común que, después de leer un artículo o escuchar un podcast sobre su historia, viajeros llegaran al pueblo queriendo ver la tienda, sentarse en la plaza, caminar por las calles de tierra. Algunos llegaban con cuadernos en la mano, otros con cartas. Incluso hubo quien trajo una vela y la dejó en el marco de la tienda, como símbolo de que ahora también llevaba una historia que contar. Gabriel, al principio, se asustó con el movimiento. No quería que la memoria de Vicente se convirtiera en atracción. Pero pronto entendió que esas visitas eran diferentes, eran discretas, respetuosas, emocionadas. Muchos no pedían nada, solo querían escuchar. Y comprendió que el silencio que Vicente enfrentó décadas atrás había dejado un hueco en muchos lugares, y que ahora ese hueco empezaba a llenarse con voces, con palabras que durante mucho tiempo estuvieron guardadas en la oscuridad. En una de esas visitas llegó una mujer de mirada firme, ya con más de 70 años. Se llamaba Teresa. Venía de Chihuahua, después de escuchar un audio de la carta final de Vicente circulando por WhatsApp. Entró en la tienda, tocó las estanterías, se sentó en el banco y dijo solo: «Lo que él vivió, yo lo viví a los 9 años, pero nadie me creyó». Gabriel le ofreció café. Ella estuvo 2 horas allí. Habló poco, lloró mucho. Al final salió diciendo: «Ahora puedo volver a casa con menos peso en la espalda». Y eso bastó. Con esos encuentros, Gabriel cambió. Ya no era solo el chico que heredó la tienda. Ahora era alguien que entendía el valor de la escucha. Empezó a estudiar, a leer sobre trauma, sobre cuidado. Montó un pequeño espacio detrás de la tienda con cojines, libros y una mesita de té. Llamó al lugar Refugio Vicente. Allí los jóvenes podían escribir, conversar, o simplemente quedarse en silencio sin miedo. No era terapia, pero era un comienzo. Y en muchos casos, el único lugar donde alguien decía: «Puedes hablar». En las escuelas de la región, la historia de Vicente pasó a integrar el currículo de ética y ciudadanía. Los profesores leían fragmentos adaptados de los cuadernos, fomentaban debates y redacciones. Una profesora de una escuela indígena en la sierra escribió diciendo que, por primera vez, sus alumnos escribieron sobre abusos cometidos por familiares. «Vicente nos ayudó a romper el ciclo del miedo», decía la carta. Gabriel la imprimió y pegó al lado del calendario. Estaba convencido. El testimonio de Vicente se había convertido, sin querer, en un faro para quienes caminaban en noche oscura. Y así, sin alarde, la historia de ese niño frágil que un día creyó que ser sacerdote era su llamado se convirtió en lo que nunca imaginó: un altar hecho de escucha, verdad y coraje humano. Un altar que no pedía rodillas dobladas, sino corazones enteros, y que, incluso sin incienso ni latín, seguía celebrando diariamente la vida de quien se atrevió a romper el silencio. Una tarde de viento calmado, Gabriel barría el suelo de tierra batida de la entrada de la tienda cuando apareció un niño de 8 años. Era curioso, con ojos vivos y una pequeña cicatriz en la ceja izquierda. Sostenía un cuaderno arrugado en las manos y miraba las estanterías en silencio. Tras unos minutos, preguntó: «¿Aquí es donde el señor Vicente escuchaba las historias tristes?». Gabriel sonrió. Se arrodilló ante el niño y respondió: «Aquí es donde decía que ninguna historia triste debe quedarse sola». El niño asintió. Se sentó en el banco de madera, abrió el cuaderno y empezó a dibujar. Un altar, un niño de ojos grandes, una vela encendida, y escribió con letras grandes: «Cuando duele, hablamos. Cuando hablamos, el dolor nos escucha». Al fondo de la tienda, la caja con los cuadernos originales de Vicente permanecía cerrada. Pero ahora, cada semana, alguien dejaba allí una carta nueva,
un poema, un desahogo. Ninguno era leído en voz alta. No hacía falta. Solo el acto de escribir ya era alivio, ya era coraje, como si cada palabra depositada allí fuera una ofrenda viva a la memoria de quien un día se atrevió a transformar dolor en puente. Las personas que llegaban al pueblo ya no buscaban milagros, buscaban espacio, buscaban ejemplos de vida que habían vencido el silencio sin odio. Y en Vicente encontraban eso. Un niño que no fue salvado por ángeles ni oraciones, sino por una abuela que supo escuchar el instinto, por una profesora que no tuvo miedo, y por él mismo, que tuvo la fuerza de no dejarse apagar. En los aniversarios de su muerte no hay velorio ni misa. Hay café servido con pan casero en la veranda de la tienda. Hay lectura de fragmentos de cartas. Hay risas, recuerdos, silencios que acogen. Los niños sueltan globos de papel con frases como «yo existo», «me escucharon», «yo hablé». Y por un instante, Santa Cándida parece respirar diferente, como si hubiera aprendido la lección más difícil de todas, que no se protege la fe escondiendo heridas, sino honrando a quien tuvo el coraje de mostrarlas. Y así termina esta historia, de un niño que gritó cuando nadie quiso escuchar, de un pueblo que aprendió a escuchar, de un dolor que se convirtió en faro, y de una fe que al ser herida necesitó del testimonio para sanar, porque al final la palabra más fuerte nunca fue pecado. La palabra más fuerte fue, es y siempre será testimonio.